Bueno, entonces ahora vamos a avanzar el capítulo 5, que lleva por título Dinámica de una partícula. En realidad, este capítulo está centrado en la segunda ley de Newton. Y al final vamos a ver la dinámica circular, pero también vamos a hacer mención de la primera, segunda y tercera ley, ¿ya? En los anteriores capítulos, es decir, en el capítulo 4 de cinemática, nosotros no hemos tomado en cuenta las causas que producían dicho movimiento. En cambio, en este capítulo sí vamos a estudiar la relación que hay entre las causas y los efectos que producen estas fuerzas, ¿ya? Por lo tanto, se define a la dinámica como parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que lo producen. Vamos a ver ahora entonces la primera ley del movimiento de Newton. En realidad, esta primera ley del movimiento de Newton o ley de equilibrio, nosotros ya lo hemos aplicado en el capítulo de estática. Ustedes saben que la primera condición de equilibrio no es nada más la aplicación de la primera ley del movimiento de Newton. Entonces, ¿qué nos dice Newton en su primera ley? Nos dice que si la resultante de las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo es nula o cero, el cuerpo estará en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y para nosotros el movimiento rectilíneo uniforme significa un movimiento con velocidad constante y con aceleración nula, ¿ya? Ahora, esta primera ley, como la segunda y como la tercera ley de Newton, son válidas si el observador se encuentra en un sistema de referencia inercial. Entonces, ahora vamos a definir qué es un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es aquel que cumple con la primera ley de Newton, es decir, debe estar en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante. Para nosotros, un sistema de referencia inercial es un marco de referencia del cual nosotros llevamos a cabo las mediciones de las diferentes variables, como ser velocidad, aceleración, desplazamiento y algunas otras variables que nosotros utilizamos en el campo de la física. Entonces, ese es un sistema de referencia inercial, es un marco de referencia, en otras palabras, ¿ya? Ahora, la Tierra no constituye en sí un sistema de referencia inercial, debido a que la Tierra tiene dos movimientos, ¿no ve? Un movimiento de rotación sobre su propio eje y otro movimiento de traslación alrededor del Sol. Los científicos han explicado que durante la órbita que da la Tierra alrededor del Sol, en ciertos tramos, la Tierra se acelera. Y se acelera significa que hay cambios en su velocidad. Sin embargo, debido a que estos tramos son tan cortos, prácticamente se desprecia la variación de la velocidad en esos pequeños tramos. Y por lo tanto, para nosotros, vamos a suponer o vamos a asumir de que la Tierra gira alrededor del Sol a velocidad constante. Y por lo tanto, bajo esa suposición, para nosotros, la Tierra es un sistema de referencia inercial. ¿Qué significa eso? Que para nosotros la Tierra cumple con la primera ley de Newton, ¿ya? Que se encuentra en reposo o tiene movimiento con velocidad constante, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia de un sistema de referencia inercial con un sistema de referencia no inercial, ¿ya? Todo sistema de referencia que se mueve con velocidad constante respecto de otro sistema de referencia inercial también viene a ser un sistema de referencia inercial. Y para que se cumpla ese sistema de referencia inercial debe cumplir con la primera ley de Newton, ¿ya? Entonces, aquí abajo tenemos la Tierra, que para nosotros es un sistema de referencia inercial. Pero también puede que no sea la Tierra. Puede ser que yo tenga otro cuerpo que esté en reposo o cumpla con la primera ley de Newton y se encuentre con velocidad constante o en reposo y cumpla con la primera ley.
Entonces, si aquí arriba yo tengo un cuerpo o un móvil que se mueve en línea recta con velocidad constante, este sistema respecto a la Tierra o a otro sistema de referencia también viene a ser un sistema de referencia inercial, ¿ya? Entonces, por lo general, en todo sistema de referencia inercial siempre se cumplen las leyes de Newton. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un sistema de referencia no inercial? Cuando un cuerpo o un móvil se mueva con aceleración, ya sea constante o aceleración variable, respecto a la Tierra o respecto a otro sistema de referencia inercial. Entonces, en un sistema de referencia no inercial, no se cumplen las leyes de Newton. ¿Por qué no se cumplen las leyes de Newton? Porque este sistema se encuentra acelerado con respecto a otro sistema de referencia inercial. Vamos a ver la segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley del movimiento de Newton nos dice que cuando la resultante de las fuerzas que se aplican a un cuerpo no es nula o es diferente de cero, el cuerpo se mueve con movimiento acelerado y que la aceleración para una fuerza dada depende de una propiedad del cuerpo llamada masa. ¿Ya? Si nosotros en una pendiente soltamos un automóvil, a medida que va descendiendo su velocidad va a ir aumentando. Y si hay variación de la velocidad, decimos que se trata de un movimiento acelerado. Para ver de una manera muy sencilla la segunda ley de Newton, consideremos un cuerpo de masa m al cual se le aplica una fuerza constante F. Desde luego que deducir su segunda ley de Newton a él no le ha resultado nada fácil. No lo ha hecho en un día, en 2 días, en una semana. Él ha tardado años en deducir su segunda ley. Y para eso él ha trabajado con cuerpos de diferentes masas, lo ha aplicado la misma fuerza, ha medido los valores de la fuerza, ha medido los valores de la aceleración y ha llegado a comprobar que la razón entre la fuerza y la aceleración no era nada más que una propiedad intrínseca que tienen los cuerpos, que es la masa. Entonces, al encontrar esta relación entre estas tres variables, de aquí si despejamos la fuerza es igual a masa por aceleración. Y si despejamos la aceleración será la fuerza sobre la masa. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones representa la segunda ley de Newton. A partir de la primera ley de Newton, piensen que fuerza es igual a la masa por aceleración. De acuerdo a esta ecuación, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Por qué? Porque la masa es constante. ¿No? Entonces, si la aceleración es cero, la fuerza es cero. No puede haber aceleración sin fuerza, ni puede haber fuerza sin aceleración. ¿Ya? Si la aceleración es positiva, la fuerza va a ser positiva. Si la aceleración es negativa, la fuerza es negativa. Si la aceleración se duplica, la fuerza se duplica. Si la aceleración se triplica, la fuerza se triplica. Entonces, es una relación totalmente directa. ¿Ya? En cambio, en la segunda ecuación vemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Ya? Si F vale cero, la aceleración también vale cero, porque la masa es constante. Si F es positiva, A es positiva. Si F es negativa, A es negativa. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a esta ecuación, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Mientras mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración. ¿Ya? Bueno, si sobre el cuerpo actúan varias fuerzas en las direcciones X y Y, nosotros si representamos las fuerzas en un eje de coordenadas X y Y, sabemos que cada fuerza va a tener dos componentes, ¿no? Una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza resultante en la dirección X que lo llamamos sumatoria de Fx, que de acuerdo a la segunda ley de Newton será igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Y la sumatoria de fuerzas en la dirección Y también será igual a la masa por la aceleración Y. Entonces, de una manera general, podemos escribir que la sumatoria de fuerzas, es una ecuación vectorial, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración.
o que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa. Cualquiera de estas expresiones representa la segunda ley de Newton. En esta última podemos ver de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante o a la sumatoria de fuerzas e inversamente proporcional a su masa. En cuanto al sistema de unidades, ¿ya? En el sistema internacional o MKS, la masa lo medimos en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, y el producto de 1 kilogramo por la masa sobre segundo cuadrado no es nada más que el newton. En el CGS la unidad de fuerza es la DINA, que resulta de multiplicar el gramo masa por el centímetro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés o técnico, la unidad de fuerza es la libra fuerza, que resulta de multiplicar la masa que se expresa en slug por pie sobre segundo cuadrado. Aquí abajo tenemos una relación muy importante. Un newton es igual a 0,2248 libras fuerza, igual a 10 a la quinta dinas. Y esta última relación me dice que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81 newton. Hay diferentes tablas de conversión de unidades que se puede utilizar en la resolución de los problemas. Esta última es muy importante, hay que saberlo de memoria, que 1 kilogramo fuerza es 9,81 newtons. Veamos la tercera ley del movimiento de Newton, que de una u otra manera también lo hemos aplicado en la resolución de los problemas de estática. ¿Qué nos dice la tercera ley del movimiento de Newton? Nos dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza de la misma magnitud o valor sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Veamos un ejemplo muy sencillo de la tercera ley de Newton. Aquí tenemos una mesa y sobre la mesa colocamos nosotros un libro, ¿ya? Entonces la mesa ejerce una fuerza de acción sobre el libro, que nosotros lo llamamos fuerza normal. Entonces la fuerza normal no es nada más que la reacción de la superficie de la mesa sobre el libro, ¿ya? Al mismo tiempo, el libro ejerce otra fuerza sobre la mesa. Esa fuerza tiene el mismo valor o la misma magnitud, se encuentra sobre la misma línea de acción, pero tiene sentido contrario, ¿ya? Entonces, esa fuerza que ejerce el libro sobre la mesa no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el libro, que es igual al peso del libro. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la fuerza normal, Fm, menos Ft es igual a cero, porque estas dos fuerzas son iguales, ¿ya? En la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas reciben el nombre de acción y reacción. Cualquiera de los dos indistintamente puede ser la fuerza de acción y la otra de reacción, ¿ya? Que esta tercera ley de Newton también lo vamos a aplicar en la resolución de algunos problemas de este capítulo. Vamos a ver ahora el movimiento relativo. Un movimiento es relativo cuando las magnitudes físicas como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, son medidas desde sistemas de coordenadas o sistemas de referencia en movimiento. Si nosotros estamos volando en un helicóptero, por decirles aquí en la avenida, y si medimos la velocidad de un automóvil que está circulando por la avenida, ¿ya? Entonces, el valor de la velocidad que nosotros midamos desde el helicóptero va a ser un valor relativo. Es decir, vamos a medir una velocidad relativa del automóvil, ¿ya? Diferente a la velocidad que puede medir una persona que esté parada en la vereda, digamos, de la avenida o en media avenida, ¿ya? Entonces, la velocidad que nosotros midamos del helicóptero es una velocidad relativa. ¿Por qué? Porque es la velocidad del auto medida desde el helicóptero, ¿ya? Para una persona que viaja dentro de un automóvil, todo lo que está dentro del auto, incluyendo su asiento, permanece en reposo respecto al automóvil. Es decir, respecto al automóvil,
no se mueve nada de lo que está en el interior del auto. Pero para un observador que se encuentra parado en la calle, todo lo que está dentro del automóvil o el asiento de un pasajero se mueve con la misma velocidad del automóvil. ¿Por qué? Porque ahora su marco de referencia es la calle. Veamos un ejemplo también sencillo de movimiento relativo. El ejemplo dice lo siguiente. Desde lo alto del mástil de un barco se deja caer una piedra. ¿Cómo será el movimiento de la piedra según un observador situado en un punto de la cubierta del barco y según otro observador que se encuentra en un punto de la playa? ¿Ya? Ahora, un observador que se encuentra en el propio barco, su sistema de referencia es el propio barco. Por lo tanto, ese observador que está en el barco se está moviendo con la misma velocidad del barco. Y por lo tanto, ese observador va a ver que la piedra cae verticalmente hasta llegar a la base del mástil. ¿Qué sucede ahora con el observador que se encuentra en la playa? Entonces, el observador que se encuentra en la playa tiene como marco de referencia la playa, ¿ya? Porque él está parado ahí en la playa, él está en reposo. Entonces, para ese observador, la piedra se mueve solidariamente con el barco, ¿ya? Es decir, que lleva la misma velocidad del barco. Por lo tanto, ese observador va a ver que la piedra al mismo tiempo que cae, se desplaza horizontalmente. ¿Por qué? Porque el barco está en movimiento y la piedra lleva la misma velocidad del barco. Entonces, ese observador va a ver un movimiento parabólico, es decir, para él no va a ver caer la piedra verticalmente, él va a ver caer la piedra en forma parabólica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está cayendo, está avanzando horizontalmente. Vamos a ver ahora otro ejemplo de velocidad relativa, ¿ya? Se pueden ver ejemplos de aceleración relativa, de desplazamiento relativo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos tomando el ejemplo de la velocidad relativa, ¿ya? Si nosotros tenemos, ¿ya?, dos cuerpos, ¿ya?, dos cuerpos que se mueven con velocidades BA y velocidades BB. Si yo escribo BAB, ¿ya?, BAB, se lee la velocidad relativa de B respecto a A, ¿ya? Entonces yo escribo BAB, se lee la velocidad relativa de B respecto a A. Significa que estamos midiendo la velocidad de un cuerpo B desde A. ¿Ya? Bueno, para ver de una manera mejor, vamos a ilustrar con esta figura. Aquí en la parte inferior yo tengo un sistema de referencia inercial, que puede ser la Tierra. Este sistema de coordenadas es fija. Entonces, aquí los ejes de coordenadas X y Z están en reposo o están fijos. Y por lo tanto, si aquí colocamos un observador, este observador está fijo. En la parte de arriba tenemos nosotros un sistema de coordenadas en movimiento. Y aquí está un observador A, que se mueve con esta velocidad, fíjense, B sub A en esta dirección. Entonces, este eje de coordenadas se mueve con esta velocidad B sub A. Y como en este eje de coordenadas está este observador A, entonces también se está moviendo con esta velocidad B sub A. Pero esta velocidad B sub A es respecto a este observador fijo. Entonces, este observador fijo, ¿ya?, mide la velocidad de A igual a B sub A, ¿ya? Ahora, aquí en el lado derecho tenemos un cuerpo, digamos, una esfera o cualquier cuerpo, lo estamos representando en forma de esfera, ¿ya? Un cuerpo B que se mueve con una velocidad B sub B en esta dirección. Entonces, la velocidad que mide este observador fijo o de este sistema de referencia inercial es igual a B sub B. Entonces, para este observador fijo, este sistema de coordenadas se mueve con una velocidad B sub A.
y este cuerpo se mueve con una velocidad v sub v. ¿Ya? Entonces, si este observador que está en este sistema de coordenadas que se mueve con una velocidad v sub a, quiere medir el valor de la velocidad de v, no va a medir el valor de v sub v. ¿Por qué? Porque este eje de coordenadas está en movimiento. Entonces, el valor que mida va a ser una diferencia entre la velocidad de v y la velocidad de a. Esa diferencia no es nada más que la velocidad relativa de v respecto a a. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí la velocidad v tiene esta dirección. Está aquí la flecha hacia la derecha. La dirección de v sub a, fíjense, si yo trazo una paralela, ¿ya?, de la velocidad de a que pase por acá, por el cuerpo v, entonces en esta paralela está la velocidad a. Y por lo tanto, el ángulo que forma v sub a con v sub v es θ. Aquí en esta figura de más arriba estoy trasladando los dos vectores, ¿ya? El vector v sub a, ¿ya?, que está sobre esta línea, el vector v sub v y el ángulo θ que forman los vectores v sub a y v sub v, ¿ya? Y luego aquí estoy trazando un vector, es decir, estoy formando un triángulo, el método del triángulo. Estoy uniendo el extremo del vector A con el extremo del vector B. Pero este nuevo vector que une los dos extremos no va a ser nada más que el vector diferencia entre B y A. Entonces, gráficamente podemos sumar estos dos vectores. Fíjense, si yo sumo BA más BAB, BA más BAB va a ser igual a ¿qué? A B sub B. ¿No ve? Entonces, BA más BAB es igual a B sub B. Entonces, a partir de esta expresión, yo puedo despejar BAB. Y al despejar BAB va a ser igual a B sub B menos B sub A. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es BAB? BAB es la velocidad relativa de B respecto a A. ¿Ya? Significa que la velocidad de B lo estamos midiendo desde A. Y por lo tanto, esta velocidad relativa siempre es una diferencia. La velocidad con la que se mueve B menos la velocidad con la que se mueve A. ¿Ya? Ahora, nosotros en el capítulo 2 de vectores habíamos visto que se puede encontrar la magnitud de un vector diferencia aplicando el teorema de los cosenos. Si es que nosotros conocemos el valor de B sub B, el valor de B sub A y el ángulo que forma B sub A con B sub B, que en este caso es θ, entonces aplicamos la ley de los cosenos para determinar la magnitud de la velocidad relativa. Entonces, la magnitud de la velocidad relativa BAB es igual a raíz cuadrada B sub A al cuadrado más B sub B al cuadrado menos 2 BAB sub B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Con esta misma ecuación se puede determinar los valores de una aceleración relativa o de un desplazamiento relativo. Veamos ahora el concepto de peso. El peso de un cuerpo se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Sin embargo, un cuerpo o una partícula no está sola en el universo, no está aislada, sino que está rodeada de otros cuerpos o de otras partículas. Por lo tanto, una definición más general sería de que el peso es igual a la fuerza resultante que ejercen sobre él todos los otros cuerpos que lo rodean y que están presentes en el universo. Veamos el concepto de masa. Ya desde el colegio sabemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es la materia? Bueno, la materia está compuesta por átomos, por moléculas, partículas, qué sé yo, protones, bueno, es campo de la química que no nos interesa, ¿ya? Bueno, la masa está relacionada con una propiedad que tienen los cuerpos que recibe el nombre de inercia. Han debido escuchar ustedes alguna vez la palabra inercia. Entonces, ese concepto de inercia lo tienen que manejar perfectamente en la definición de masa, sobre todo
de un cuerpo, ¿ya? Entonces veamos qué es la inercia. La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en el estado que se encuentran frente a la acción de fuerzas externas, ¿ya? Si nosotros dejamos un libro sobre nuestra mesa, ese libro va a permanecer ahí día y noche, a menos que alguien venga y lo levante. Si nosotros lo levantamos, entonces estamos rompiendo su estado de inercia. Si un automóvil se mueve en línea recta con velocidad constante, ese auto va a seguir moviéndose indefinidamente, a menos que nosotros frenemos o apliquemos una fuerza externa para que ese auto se detenga o cambie de dirección. Es decir, tenemos que romper su estado de inercia, el estado en que se encuentra, ¿ya? Por lo tanto, siempre que hablamos de masa o de materia, tenemos que hablar de inercia. Un cuerpo, mientras más materia tenga o más masa tenga, va a tener mayor inercia. Por eso será más difícil detener un tren que detener un automóvil, porque el tren tiene una masa mucho más grande, ¿ya? Entonces, si un cuerpo tiene inercia, tiene materia o tiene masa. Para cambiar su estado se requiere aplicar sobre él una fuerza neta que sea diferente de cero, ¿ya? Para nosotros los físicos, todos los cuerpos, o para la física, todos los cuerpos que nos rodean tienen masa, ¿ya? Y la masa para nosotros es una magnitud escalar que puede ser medida con mucha facilidad en una balanza electrónica, una balanza de brazos, de diferente exactitud. Lo podemos medir en gramos, lo podemos medir en kilogramos, ¿eh? O en miligramos. Por lo tanto, la masa es independiente de cómo se lo mida y tiene el mismo valor en cualquier parte del universo, ¿ya? Entonces, un cuerpo que tiene una masa igual a 1 kilogramo lo va a tener en la China, lo va a tener en Rusia, en la Luna, bueno, en cualquier parte. Vamos a ver ahora, finalmente, la dinámica del movimiento circular y vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos en la última parte del capítulo 4, en cinemática circular, donde ya incluso habíamos introducido el concepto de aceleración, el concepto de aceleración centrípeta o de aceleración normal. Recuerden ustedes que la última parte del capítulo 4 habíamos visto que un automóvil está dando una curva, y cuando el automóvil está dando una curva, entonces tiene un movimiento circular acelerado, y por lo tanto esa aceleración siempre tiene dos componentes. Una componente que se dirige al centro, que lo hemos llamado aceleración normal o aceleración centrípeta, y otra componente tangencial, tangente a la curva, que recibe el nombre de aceleración tangencial. Y la aceleración resultante en ese punto lo calculamos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que era igual a la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más a sub t al cuadrado, ¿ya? Entonces, habíamos visto nosotros que para una trayectoria circular existe siempre una relación entre la aceleración normal o centrípeta, la velocidad tangencial y el radio dada por esta expresión, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a definir dos fuerzas, una fuerza centrípeta y otra fuerza centrífuga. De acuerdo a la segunda ley de Newton, no puede haber fuerza sin aceleración ni aceleración sin fuerza. Por lo tanto, esa aceleración centrípeta o aceleración normal que se dirige hacia el centro tiene que ser producida por una fuerza. Y esa fuerza recibe el nombre de fuerza centrípeta o fuerza normal, que se dirige hacia el centro de la circunferencia y que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta o aceleración normal. La masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Hay que tener mucho cuidado que esta es la velocidad tangencial en el punto que estamos aplicando la fuerza, ¿ya? Entonces, la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Ahora, de acuerdo a la tercera ley de Newton, en un movimiento circular también se presentan fuerzas de acción y de reacción. Para nosotros,
la fuerza que se dirige hacia el centro, ¿ya? Es la fuerza centrípeta. Pero, de acuerdo a la tercera ley de Newton, actúa otra fuerza sobre la misma línea de acción con la misma magnitud, pero de sentido contrario. Es decir, hay una fuerza que actúa del centro hacia afuera, y esa fuerza recibe el nombre de fuerza centrífuga, ¿ya? Para mantener el movimiento circular o que un automóvil pueda dar una curva o que un ciclista pueda dar la curva en un velódromo, qué sé yo, en una pista circular de automóvil, etcétera, etcétera, de motos, de lo que sea. Entonces, para que se pueda dar la vuelta, ¿ya? Sin que se tenga que irse al centro o tenga que salirse disparado tangencialmente, tiene que haber siempre un equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿ya? Entonces, esta fuerza centrípeta trata de llevar al cuerpo al centro de la circunferencia y la otra fuerza centrífuga trata de llevar al cuerpo hacia la periferia o hacia la parte de afuera o hacia el exterior de la circunferencia, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos que sea mayor, no se va a producir el movimiento circular. Entonces, habiendo el equilibrio, es de que el cuerpo puede dar la vuelta tranquilamente sin ningún obstáculo. Veamos aquí otros 3 ejemplos de fuerza centrípeta y centrífuga, ¿ya? Bueno, esto es... La primera figura representa una montaña rusa. Lleva el nombre de montaña rusa porque esta primera montaña ha sido construida justamente en Rusia en invierno para que se distraigan los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, y luego se tiene la famosa rueda de Chicago, vuelta al mundo, vuelta a la luna, que está instalada también en algunos parques industriales en forma fija, o en algunos parques que viajan de un lado al otro lado. O sea, bueno, aquí a Tarija alguna vez también han llegado estos parques industriales con este tipo de rueda, ¿ya? Que producen pánico, producen susto, etcétera, etcétera, ¿ya? La montaña rusa es para producir susto. O sea, la persona que va a la montaña rusa sabe que va a asustar y va a bajar temblando, ¿ya? Bueno, de una manera muy rápida, digamos, cómo funciona esto, ¿ya? En la parte más alta de la montaña, ¿ya? Se eleva el trencito con los vagones donde están los pasajeros, ¿ya? Esto se eleva por un mecanismo, a ver, con un elevador, digamos, con motor, ¿ya? Entonces se utiliza energía para subir el trencito con los vagones hasta la parte más alta, ¿ya? Entonces es un ascensor o un motor, se utiliza energía eléctrica. Pero de la parte más alta, el descenso es simplemente por gravedad. Es decir, aquí se lo suelta y el tren con los vagones, ya que no está ni soldado ni pegado, solamente, o sea, está apoyado en los riles, entonces empieza su descenso, ¿ya? Entonces entra a moverse por aquí y por allá, un montón de vueltas, ¿ya? Y llega aquí a esta parte más alta. Cuando da la vuelta en esta parte más alta, lo hace por debajo, ¿ya? De tal manera que cuando está, digamos, aquí abajo, las cabezas de todas las personas están hacia abajo. Ahí es donde uno tiembla, donde uno ve la muerte, ¿no? Porque se lo hace que uno se va a caer de cabeza, ¿ya? Entonces, si la única fuerza que actuaría aquí durante esta curva sería la fuerza centrípeta, entonces con toda seguridad de que se van a caer todas las personas y van a morir, ¿no? Pero es justamente cuando está dando aquí la vuelta, la curva, actúa esta fuerza centrífuga que mantiene pegado prácticamente el tren de vagones con las personas hacia el ril o hacia la parte circular, digamos, de aquí de arriba, ¿ya? Entonces, hace de que esta fuerza lo mantenga pegado al trencito y de esa manera no cae. Por lo tanto, habiendo un equilibrio aquí entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, es de que se logra dar la vuelta sin que se caiga y sin ninguna dificultad, ¿ya? Bueno, lo mismo ocurre aquí en la rueda de Chicago y lo mismo aquí cuando tenemos nosotros un movimiento circular en una pista circular de automóvil, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora el movimiento en círculo vertical. Como no estoy frente a ustedes, no les puedo explicar, pero imaginen ustedes, estiran su mano y en su mano
tienen agarrado un hilo, digamos, un guato es zapato. En el otro extremo del guato atamos un cuerpo, un tornillo, una tuerca, qué sé yo, una piedra, lo atamos, ¿ya? Y hacemos girar así, verticalmente. No importa en el sentido de las aguas o en el sentido contrario. Entonces, ese es un movimiento circular vertical. Entonces, la posición de equilibrio va a estar cuando el cuerpo esté verticalmente aquí en la parte más baja. ¿No es? Entonces, esa es la posición de equilibrio. Y para nosotros, el eje de giro está aquí en el centro, aquí en el punto O. Entonces, aquí está el eje de giro. Entonces, el radio de la circunferencia aquí va a ser igual a la longitud de nuestro hilo o de nuestro watt. ¿No es? Entonces, ese es el radio de la circunferencia. Ahora, cuando nosotros tenemos un movimiento circular vertical, a medida que el cuerpo va subiendo hasta la parte más alta, su velocidad disminuye. Esto por efectos de la gravedad. Y a medida que va bajando, la velocidad va aumentando. Y por lo tanto, en cualquier punto de la trayectoria, aquí, excepto, digamos, en la parte alta, en la parte baja, la aceleración siempre tiene dos componentes, ¿ya? Una aceleración normal o centrípeta y otra aceleración tangencial, ¿ya? Consideremos nosotros que el cuerpo se ha movido en el sentido contrario de las aguas del reloj. Es decir, lo hemos desplazado un ángulo tita, ¿ya? Entonces, el cuerpo se ha desplazado un ángulo tita desde la posición de equilibrio, ¿ya? Tita es el ángulo que forma la cuerda con la vertical, ¿ya? Entonces, si en este punto nosotros representamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tenemos dos fuerzas, el peso mg y la tensión, ¿ya? La tensión que está dirigida hacia el centro. Ahora, este ángulo tita se reproduce aquí, entre la vertical del peso y esta otra que lo vamos a llamar una línea central o radial. Entonces, como este ángulo se reproduce aquí, el peso tiene dos componentes, ¿ya? Una componente en la dirección central o radial, que es esta componente mg coseno de tita, y la otra componente que será tangencial a la circunferencia en este punto, que viene a ser mg seno de tita. Si nosotros observamos cuántas fuerzas tangenciales hay, tenemos una sola. Tu fuerza tangencial es solamente mg seno de tita, que es la componente del peso. En cambio, en la dirección radial o central, tenemos dos fuerzas. Una tensión hacia adentro y otra componente hacia afuera, que es mg coseno de tita. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a las dos direcciones, a la dirección tangencial y a la dirección radial. En la dirección tangencial tendremos que la sumatoria de fuerzas tangenciales, en este caso es igual a una sola, a la componente del peso, mg seno de tita. Y eso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. En la dirección radial o central siempre vamos a tomar como fuerzas positivas las que se dirigen al centro de la circunferencia y negativas las que se dirigen hacia afuera. Entonces, la sumatoria de fuerzas normales o centrales o radiales, vamos a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerzas normales será igual a T positiva menos mg coseno de tita. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, esto será igual a la masa por la aceleración normal, ¿ya? Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, vamos a despejar la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿ya? Entonces, despejando la aceleración tangencial, será igual a ¿qué? A la fuerza tangencial sobre la masa. O si simplificamos aquí las masas, la aceleración tangencial también será igual simplemente a g seno de tita. Pueden ver ustedes en forma clara que la aceleración tangencial depende de este ángulo, ¿ya? Si el ángulo vale 0, por ejemplo, aquí en la parte más baja, seno de 0 es 0. La aceleración tangencial en la parte baja vale 0.
De la segunda ecuación despejamos la aceleración normal, que será igual a la fuerza normal sobre la masa, o será igual a T menos mg coseno de tita sobre la masa. Pero de acuerdo a la definición que hemos dado anteriormente, la aceleración normal es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Bueno, ahora, voy a escribir nuevamente esta ecuación, lo voy a llevar a la siguiente diapositiva y de aquí voy a despejar la tensión de esta segunda igualdad. Entonces, M viene aquí a multiplicar, ¿no ve? Entonces, despejando T va a ser igual, factorizamos M, queda B al cuadrado sobre R más G coseno de tita, ¿ya? Entonces, esta ecuación me permite calcular la tensión en cualquier punto de la trayectoria circular. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La velocidad tangencial, la masa, el radio, la aceleración de la gravedad y este ángulo tita. Este ángulo tita va variando de 0, ¿no ve? Entonces va variando de 0 a 90, 180, 270, 360, etcétera, etcétera. Entonces depende mucho del ángulo. Vamos ahora nosotros a encontrar el valor de la velocidad crítica. ¿Qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica es la menor velocidad que tiene que tener el cuerpo para completar la circunferencia, es decir, para completar el arco o para que pueda dar la vuelta en un movimiento circular vertical, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar ese valor de la velocidad crítica. Para eso vamos a considerar el punto más alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo suelto de aquí un cuerpo, con toda seguridad que va a llegar aquí, pero no va a llegar arriba. Entonces, tiene que tener una determinada velocidad para que pueda completar el círculo y pueda dar la vuelta sin caerse. Porque si la velocidad no es lo suficiente, el cuerpo cuando esté por acá se va a caer, ¿ya? Entonces, este valor de la velocidad crítica es el mínimo valor que tiene que tener para garantizar que dé la vuelta. Entonces, en la parte más alta, el ángulo es 180 grados, porque hemos partido de aquí, de la posición más baja. 90, 90, 180 grados. Si reemplazamos aquí el valor de 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, en la parte alta, la tensión será igual a m b al cuadrado sobre r menos g, ¿ya? La tensión tiene un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es aquí en la parte más baja, porque aquí la tensión está soportando todo el peso del cuerpo. Entonces, aquí la tensión tiene sentido hacia arriba y el peso hacia abajo. La tensión es prácticamente igual al peso. En cambio, en la parte superior, el peso es hacia abajo. La tensión es hacia abajo. Por lo tanto, la tensión no está ejerciendo prácticamente ninguna fuerza para soportar al peso, ¿ya? Por eso, muchas veces el valor de la tensión se lo desprecia en la parte superior, ¿ya? No es que sea cero, pero tiene un valor mucho más pequeño que el valor de la parte más baja, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos encontrar el valor de la velocidad crítica en la parte superior, hacemos t igual a 0, ¿ya? En este caso hacemos t igual a 0. Entonces, si t es igual a 0, velocidad al cuadrado sobre r es igual a g. Y si de aquí despejamos la velocidad, va a ser igual a raíz del radio por la aceleración de la gravedad. Entonces, el valor calculado con esta ecuación, es decir, si nosotros multiplicamos el radio por la aceleración de la gravedad y sacamos la raíz, ese valor es el valor de la velocidad crítica. Repito, es el menor valor de la velocidad con la cual el cuerpo puede completar la vuelta, puede dar la vuelta, ¿ya? Pero con valores menores se va a caer, ¿ya? Hay una aplicación muy real que alguna vez vino aquí a Tarija. Se trataba, digamos, del globo de la muerte. El globo de la muerte es un globo metálico al cual a su interior entran motocicletas, ¿ya? Entonces entra una, dos, tres, cuatro motocicletas y empiezan a dar vueltas en el interior del globo, ¿ya? Entonces, para asegurar de que la motocicleta va a dar la vuelta,
esta velocidad lo multiplican por 3, ¿ya? Es decir, con esa velocidad se garantiza de que las motos van a dar tranquilamente la vuelta, porque si entrarían con un valor menor de esta velocidad crítica, probablemente la moto cuando esté girando aquí no va a alcanzar a llegar al punto más alto, se va a caer y bueno, el piloto va a morir, van a morir todos los que están allá adentro, ¿no? Entonces, para garantizar que se complete el círculo vertical, esta velocidad se lo multiplica por 3 o por 4. Así garantizamos que va a dar la vuelta. Ya, esto también recibe el nombre de rizo de la muerte, que lo vamos a ver en la solución de algunos problemas. Bueno, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado la explicación del capítulo 5. Aquí yo voy a parar la grabación.